Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Amén. Estoy convencido, mi amado hermano, de que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, día a día, momento a momento, va perfeccionando la obra en nosotros. Nosotros no fuimos injertados en la vid verdadera por casualidad. Nosotros no fuimos injertados en la vid verdadera porque supuestamente íbamos a ser injertados. Nosotros fuimos injertados en la vid verdadera porque fue la decisión del Padre en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque había necesidad de que nosotros fuésemos injertados. ¿Por qué? Porque la tierra de este mundo de nada nos sirve. Había necesidad de buscar un tronco, había necesidad de buscar unas raíces que verdaderamente nos dieran la savia para poder crecer ¿en quién? En Cristo Jesús, para poder crecer en su palabra, para poder crecer en su obra, para tener fe, para poder vivificar la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, podamos verdaderamente comprenderlo a Él, entenderlo en toda la magnitud, en toda la grandeza de su Dios todopoderoso. Por eso venimos a Él en esta mañana, para que podamos estar más en Él, para que podamos entender su mensaje, porque es importante el mensaje. Es importante el mensaje que tenemos. Cada día me doy cuenta y entiendo más la magnificencia de este mensaje en ti, mi amado Señor. Cada día me doy cuenta, Señor, de que nosotros a veces estamos confundidos o a veces tenemos otro tipo de enseñanza que nos lleva a que nosotros de pronto nos confundamos en nuestra apreciación. Y es así como Dios ha querido que nosotros empecemos a darnos cuenta de dónde estamos plantados. ¿De dónde estamos plantados? Dios no podía, mi amado hermano, plantarlo a usted en el huerto del Edén. Dios no podía plantarlo a usted en este mundo. ¿Por qué? Porque la tierra no es apta, la tierra está maldita. Él la maldijo en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 10. Él colocó espinos, abrojos, cactus, y colocó para que el hombre, en vez del hombre labrar la tierra, en vez del hombre hacer una labor, tenía que trabajarla, tenía que sacrificarle con el sudor de su frente. Y Él a nosotros nos quiere traer, nos quiere enseñar, nos quiere dar esa unción especial, esa amplitud, ese ampliar, ¿sí?, las estacas del conocimiento, del entendimiento y la sabiduría para que nosotros podamos, oigan mi hermano, no navegar encima del mar, no navegar encima de esa agua, sino profundizarnos en el agua para poder ver más allá, bogar mar adentro. Dios no quería que usted fuera a otro lado. Dios quiere que usted entre en la palabra. Dios quiere que usted la conozca tan a fondo que usted mismo se va a dar cuenta de que estar apartado de Él de nada te sirve. De que no es una cosa que, no, es que si yo me aparto de Él, Él me va a castigar. No, Dios no te va a castigar, eres tú quien te castiga. Eres tú quien te castiga. Oía un audio de alguien que decía,
que Dios era un Dios castigador. Resulta que no. Dios estableció unos parámetros, estableció unas leyes, unas normas. ¿Sí? Es como si usted tiene las normas de tránsito y de pronto decide transgredirlas, no obedecerlas. ¿Qué sucede? Te puede venir la muerte, el castigo, cualquier cosa, un sufrimiento. Pero todo te viene, ¿por qué? Porque tú no has cumplido las órdenes, no has sido obediente. Dios tiene en esta palabra, Él tiene escrito todo, lo bueno y lo malo. Él tiene escrito que si tú obedeces, tendrás bendiciones, pero si tú no obedeces, vendrán sobre ti maldiciones. ¿Por qué? Porque en Joel, yo les pedí que leyeran Joel, porque en Joel Dios dice que mi ejército, ¿cuál ejército? El de langostas, comejenes, todas esas cosas que Él también colocó en este mundo. ¿Cuántas veces vendrán las avispas? ¿Cuántas veces vendrán las langostas? ¿Cuántas veces vendrán esos animales que Dios creó para comer? ¿O usted no han visto lo que es Éxodo, donde Dios establece una serie de castigos para el pueblo de Egipto de acuerdo al faraón? Él hace milagros, pero Él también ordena a todo aquel que está allá, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, que vengan en ráfagas, ¿sí? Hacer cumplir la palabra de Él, porque es que la palabra de Él está escrita, mi amado hermano. Está escrita. Fíjate lo que dice la cita bíblica. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, yo doy gracias a Dios por todos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, todos, dar gracias por todos. ¿Para qué? Para que cada día crezcan ustedes más en conocimiento, entendimiento y sabiduría. Porque en la medida que ustedes crezcan en ese capítulo, ustedes van a darse cuenta de lo que significa Dios en la vida de cada uno de ustedes. Que usted no está aquí porque está. ¿Cuántas veces nosotros sacamos excusa para irnos de la prédica? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe? ¿O cuántas veces nosotros aceptamos que venga esa piedra, ¿sí?, y que nos arrastre y nos lleve para otro lado, cuando debiéramos estar buscando la palabra de Dios? Cuando debiéramos buscar la palabra de Dios en toda su esencia, en la oración, en la alabanza y en la prédica. ¿Cuántas veces nosotros vamos a un lugar y no podemos entrar a ese lugar porque las puertas están cerradas? Porque las puertas están cerradas. Y en ese lugar dice abierto de tal hora a tal hora. ¿Y cuánta gente va y se levanta y va a esa hora para poder entrar a ese lugar y disfrutar de ese lugar? Y yo les pregunto, ¿será que ustedes no disfrutan de este lugar? Yo creo que sí. Yo me gozo de este lugar. Yo le pido al Señor que me arregle lo que me ha colocado, lo que pues tengo, para poder venir aquí también en las noches y poder también predicar en las noches. Yo no me explico, he tratado de explicarme, mis amados hermanos, el por qué el pueblo tergiversa, cambia las cosas. Y ahorita lo vamos a entender en la medida que voy a dar esta charla, en la medida que voy a dar la charla, para que todos entendamos el por qué tergiversamos las cosas. Jesús dijo, cuando estaba en la cruz, dijo una cosa muy cierta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes, Él le dijo al pueblo, antes Él le dijo a los judíos: nadie va al Padre sino por mí. Él les estableció unos parámetros que Dios había establecido, por eso Dios envió a su Hijo. Por eso nosotros no podemos pisotear la sangre del Cordero. Nosotros no podemos pisotear el Evangelio.
Y nosotros a veces creemos que yo no lo estoy pisoteando porque yo digo es que Él resucitó. No, es que tienen que cumplirse todas las causales para que Él pudiese resucitar y ascender a los cielos. Eso está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y dice que es el misterio de la piedad. Entonces, yo a veces me pregunto, digo, bueno, Señor, ¿será que nosotros no hemos podido entenderlo? Nosotros venimos, nosotros le cantamos, yo creo que de pronto habrá muchos que están allá en la casa y que en este momento de pronto nos están oyendo, ¿sí? Que ponen la música cristiana y empiezan a barrer y a trapear, ¿sí? Cantándole al Señor, haciendo la obra del Señor. ¿Ve? Y yo le pregunto, ¿será que en su corazón está la obra del Señor? Y vuelvo otra vez y repito, no los estoy vaciando. ¿Ve? Porque eso van y le dicen a la pastora, no, es que el pastor nos vació, nos afectó. No, hermano, es el reconocimiento que yo debo tener con el Señor. Es la unción que tiene que venir por intermedio de quién, del Espíritu de Dios y de su palabra, para poderlo entender. Por eso nosotros venimos hablando de algo que es importante. Creciendo a través de. Fíjate bien, nosotros no estamos creciendo a través del vecino, ni a través de determinadas cosas, ni a través de las leyes de este mundo. Estamos creciendo en la palabra de Dios. Estamos creciendo en esta palabra que está escrita aquí, toda, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Desde Génesis capítulo 1, su 10, su 100, porque habrá Génesis capítulo 1, que no ha sido escrita acá, hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. ¿Cuándo será que nosotros podemos verdaderamente entender el mensaje de Dios? ¿Cuándo será que nosotros podemos trasladar, sacar de este corazón todo lo que nos ha dado este mundo, esta filosofía me restringe lo otro, ¿sí? Que nos han llevado a nosotros a creer determinadas cosas cuando verdaderamente no son? Y lo más triste es que a veces nosotros entramos dentro de una casa, ¿sí? Y en esa casa empezamos a recibir unos conocimientos, un entendimiento que a la larga va en contra de Dios. Estamos haciendo, como decía alguien, hostias para el enemigo. Y tenemos que empezar a analizarlo y a caminar en él. Estaba analizando en lo que nosotros quedamos la vez pasada, y resulta que nosotros quedamos la vez pasada en permanecer. Vayámonos a Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. Sí. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Sí. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren, y les será hecho. Sí. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto, y sean así mi discípulos. Amén. Fíjense que para poder ser el discípulo del Señor, dígame bien, el discípulo de Él, tenemos que permanecer en ¿quién? La vid verdadera. Tenemos que permanecer en su palabra y en su espíritu. Es que es claro, o sea, es que la palabra es clara y la palabra prácticamente se define. ¿Sí? En esa medida que yo permanezca en Él, en esa medida Dios me va a mí a dar más y más agua de vida eterna. Porque es que el que da el crecimiento es Dios. Pero
yo tengo que permanecer en Cristo Jesús para poder crecer. Y esa permanencia en el hebreo significa L-U-N. Y también se puede, hay unos sinónimos que son hospedarse, ¿sí? Estar en él, ¿sí? Parcialmente, cuando verdaderamente nosotros tenemos que vivir en él. Nosotros tenemos que estar vivificados en el Señor. Porque en la medida que usted viva en él, en la medida que usted aprenda a conocerlo a él, en esa medida usted va a crecer en fe. En fe, mi amado hermano. En fe. Porque así como la fe es un don, también es un fruto. Y Dios quiere que usted dé ese fruto, ¿para qué? Para que usted lleve la fe que tiene usted a sus hermanos, para que ellos puedan también crecer en ese fruto de fe. Y es así como Dios dice, Dios permanece, y Dios hace, ¿sí? Que es, primero que todo, Dios, vamos a llevar un análisis sobre lo que es en Dios y lo que es en cada uno de nosotros. Entonces, lo que es en Dios, si yo estoy permaneciendo en Dios, Él permite que las circunstancias, ¿sí?, me produzcan a mí más fruto, pero me lleva a atravesar a mí unos desiertos, unas aflicciones, tal cosa, para que yo pueda ser podado y no me pese demasiado aquello que verdaderamente no hay necesidad de que me pese. ¿Quién conoce mejor que Dios, que sabe lo que me pesa y lo que no me pesa? Porque Él, ¿qué es? Alguien decía, es que Él es soberano. Sí, Él es soberano, pero también es sabio. Él tiene sabiduría, pero Él también es íntegro. Él también es justo, Él también es fiel. Él tiene toda una serie de atributos que en la medida que usted, mi amado hermano, los tome, porque Él los ha manifestado por intermedio de su Hijo amado. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice la oración de Jesús en Juan 17. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 en adelante, el 13, ¿sí?, empieza Dios a manifestarse a sus discípulos para decirle que Él se va, que Él dentro de poco se va, y que vendrá alguien, y ese alguien les enseñará a ellos la palabra, todo lo que Él ha dicho se los va a traer a memoria. Todo lo que Él ha dicho se los va a traer, pero fuera de que se los trae en memoria, nos va a dar la verdad y nos va a convencer ¿de qué? De justicia, de juicio, ¿sí?, y del pecado. ¿Quién es el que me va a convencer a mí de justicia, de juicio y del pecado? Si el maestro lo dice clarito. Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que yo empiece a ser podado, en esa medida que Dios empiece a quitarme el orgullo, en esa medida que Dios empiece a quitarme a mí todas esas cosas de vanidades, lo que hablábamos en estos días, en esa medida Dios va a hacer que nosotros, cuando estemos dando el fruto, sea un fruto bueno, agradable y perfecto a Él. Porque Él es el que va a comer de ese fruto primero. Óigame bien. Dios lo va a recibir y es el que le va a dar el visto bueno a eso que usted, mi amado hermano, está haciendo, está produciendo. No voy a creer que usted va a llevar el mensaje al hermano, es que tal cosa, no habíamos leído de tal cosa. No, mi amado hermano, Dios es el que lo lleva a usted a que usted hable de Él ante cualquier persona y en cualquier situación. En Hechos, Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿qué le dijo? Vaya a ese concilio de Jerusalén y yo soy el que va a hablar, le dijo el Espíritu de Dios.
Entonces el Espíritu de Dios habló por intermedio de Pablo a este pueblo, o sea, a los apóstoles, ellos que supuestamente se consideraban más, muchísimo más, ¿sí? ¿Ven? Los podó y les dijo, es que la circuncisión no viene por la carne, sino viene por el corazón. ¿Y qué pasó? Lo llevó a que leyeran el Antiguo Testamento y que leyeran prácticamente el Deuteronomio, donde se dieron cuenta de que la circuncisión ahí estaba escrito, que era en el corazón. Porque ahí está escrito. Cuando yo llevé eso a mi mente y tal cosa, y empecé a leer el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, eso apareció a mis ojos. Dije, wow, Señor, claro, con razón. ¿Cuántas veces nosotros estamos convencidos de que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús? Y que tenemos que hacer una lucha, que tenemos que estar haciendo horas y horas y horas, cuando verdaderamente ese es el problema del pueblo de Israel. Ese es el problema del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dieron leyes, las leyes mosaicas. A nosotros Dios nos dio la gracia, Dios sabe que esa misericordia, ese amor de Dios, que es el que nosotros tenemos que aprovechar al máximo. Y es así como Dios ha querido que nosotros entremos en su caminar. Entonces, primero que todo, Dios permite que las circunstancias, ¿sí?, me lleven a producir más fruto, pero ¿por medio de qué? De la poda. Entonces Él me lleva a mí a que yo tenga un reto. Más adelante vamos a hablar sobre el reto. Él te lleva a ti a que tengas un reto. ¿O acaso crees tú que esta mañana al levantarte no tuviste un reto? ¿No crees que te costó difícil poder salir de la cama? ¿No crees que fue difícil de poder convencer al vecino o a la compañera que te trae o que te lleva? ¿Sí? Vayamos temprano. A veces nos toca esperar. Es un reto, mi amado hermano. Fuera de eso, Dios, ¿qué hace? Dios también va a trabajar en aquella área donde aún tú no has producido fruto. Porque óigame bien, mis amados hermanos, nosotros tenemos muchas áreas que aún no han producido fruto. Una de las cosas que yo le preguntaba al Señor, y yo le decía, Señor, ¿cómo hago yo para saber el área de la economía? La parte financiera de Dios. Y me enseñaba Él que era fácil. Era fácil. Era vender algo que yo tenía que fuese de alto costo para que diese unos diezmos y unas ofrendas de alto costo. A ver qué hacía el predicador o qué hacía la persona que vendía esa cosa. Y en la palabra están hechos. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? ¿Qué pasó? Perdieron, ¿cierto? ¿Qué le pasa a mucha gente que vende de pronto una casa y después se da cuenta y cuando empieza a analizar y decir, uy, pero tengo que entregar esto de diezmos? Entonces de una vez empieza a hacer lo que yo llamo, perdóname la expresión, reculeo, echar para atrás. ¿Cuántas veces usted recibe el sueldo y lo coge y lo pone en sus manos y usted tiene que dar los diezmos porque es el momento en que Dios te coloca a ti la prueba? Voy a probarte, mi amado hermano. ¿Cuántas veces tú recibes, como predicador, recibes de pronto el diezmo, ¿sí?, y lo pones en tu mano y te dice el Señor, voy a probarte? Acuérdense que hemos hablado de muchas parábolas, ¿cierto? La de las minas, las 10 minas, hemos hablado de los 10 talentos, ¿sí?, todo eso. Pero es que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros empecemos a sacar esas áreas que no nos sirven y las empecemos a sacar, hasta en el perdón, hasta en aquello que te ha causado tanto dolor que tú no puedes perdonar. Dios te lleva a que tú pidas perdón. Cuídame bien, tú
No aquella persona que te ofendió, sino tú tienes que pedir el perdón, porque es así como Dios quiere que nosotros seamos humildes. Entonces Dios quiere que tú, mi amado hermano, seas un vaso transparente, una ánfora dispuesta para Él. Él te va a recibir a ti. ¿Tú qué estás haciendo? Tú estás caminando. Tú estás empezando a recorrer el camino que Él tenía dispuesto para ti desde el comienzo de los comienzos. Dios había dispuesto un enfoque. Dios tenía un enfoque que era ¿cuál? Vida eterna. ¿Sí? Que nosotros pudiésemos disfrutar de la presencia de Dios todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Qué le pasaba a Adán y a Eva? ¿Qué hacía Dios? Dios descendía todos los días y Él estaba con ellos. ¿Acaso Dios va a ser diferente? ¿Acaso Dios va a cambiar de un día para otro? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios estableció, a mí me enseñó por medio de una visión, un tren de alta velocidad y me decía, súbete. A muchos otros les tendrá de pronto determinadas visiones para que puedan entender cómo tiene que llegar a la presencia de Dios para poder pertenecer a Dios, para poder estar en la esencia de Dios. Y eso es lo que representa el injertarse, mi amado hermano. Dios no quería que usted pese a un tronco malo. Oseas capítulo 10, versículo capítulo 11, 2 y 3. Sino que Dios quería, o Dios quiere, o ha querido todo el tiempo que usted entre en ese tronco de Isaí, que es su Hijo amado, Jesús de Nazaret. La palabra escrita, la palabra que ya se dio por una parte profética en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es así como Dios quiere que tú, mi amado hermano, ¿sí?, entregues tu corazón. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar en Él y pueda podar todo lo que hay dentro de ti, ¿sí?, para que tú seas esa rama, ese pámpano, ¿sí?, que dé un fruto grande, apretado y remerecido. Porque olvídese, mi amado hermano, usted puede entregar los diezmos que quiere entregar, las ofrendas que quiere entregar, pero si usted no es agradable a Dios, usted no va a tener bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Caín y qué le pasó a Abel? ¿Y qué le dijo Dios a Caín? A la puerta estoy, escoge. Y Dios a nosotros nos dice, a la puerta estoy, escoge. A nosotros Dios nos ha dado una bendición grande. ¿Cuál es? El que Él a nosotros nos llamó, nos escogió y nos trajo y nos está enseñando, o sea, nos está diciendo, mire, un ejemplo. ¿Cuántas veces le queremos dar a aquellos que tienen hijos o que han tenido hijos, cuántas veces le han querido dar de pronto una sopita al niño y el niño hace para un lado la cara y hace para otro lado la cara y no se la come? Cuando básicamente dice usted, wow, la sopa que es tan deliciosa, esa sopa que tiene un sabor. No, el chino no quiere comerse la sopa. Esa es la voluntad de ese chino. Chino no le importa. Chino no le importa si la comida está buena o está mala. Es usted el que piensa que la comida está buena o está mala. Pero él no. Entonces tenemos que enseñarles, saber educar a nuestros hijos, así como también tenemos que saber educar nuestra vida, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Tiene usted que saber que va a leer la palabra y cómo la va a leer. Usted no puede leer la palabra en medio de una fiesta, mi amado. Usted no puede leer la palabra en medio de un jolgorio. Pues yo les pregunto, ¿será que los que están en el carnaval van a leer la Biblia? No, ellos están en su deleite. Y nosotros estamos en el nuestro. Amén. De esta forma, entonces, Dios quiere que tú, mi amado hermano, crezcas. Es que crezcas. Dios quiere que tú crezcas. ¿Cómo? Bueno, vamos a vaciarte
vamos a decir, o sea, la palabra de Dios dice que primero que todo me enseñe, segundo que me ministre y tercero que me redarguya. O sea, Señor, redargúyame. Señor, enséñame, Señor, redargúyeme, Señor, muéstrame, Señor, si es posible, Señor, dame un pavo para yo poderte entender más y más en ti, mi amado Dios. Y ese pavo que usted va a recibir, mi amado hermano, más adelante lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Porque es que Dios no se queda sin nada. Dios te va a llevar a ti en esa forma como Él, de pronto en un momento dado, tú necesitas. ¿Sí? Tú tienes un ídolo. Tú tienes de pronto a alguien a quien tú amas con todo tu corazón, ¿sí? Y él te casca, te golpea, te maltrata y tú lo aceptas. ¿Por qué? Porque es que yo soy cristiano y tengo que aguantarme todo lo que dice. Hermano, hemos sido maleducados en eso. Hemos sido mal enseñados en eso. Porque fíjese que Jesús, ¿qué hizo? Jesús no fue y sacó a los que estaban en el templo del Padre. ¿Y cómo los sacó? Buenos días, le doy 3 minutos para que ustedes se salgan. ¿Ustedes creen que ellos hubiesen salido? ¿Qué hizo? Cogió la varita y les dio, ¿cierto? Y derribó mesas y todo eso. No porque él estuviera enfurecido, sino porque él estaba dolido de ver que la gente estaba vendiendo en el sitio donde no estaba indicado vender. ¿Cuántas denominaciones venden empanadas? ¿Cuántas denominaciones venden sándwiches? ¿Cuántas denominaciones venden gaseosa en los mismos terrenos de Dios? En las iglesias. ¿Cuántas? Entonces, estamos hechos, ¿cierto, mi amado hermano? Y es así como Dios Él te dice a ti que permanezcas en Él, que ese permanecer en Él sea un permanecer de vida eterna, un permanecer donde usted va a vivir esa presencia de Él. ¿Pero por qué? Porque usted ya aprendió, ha ido a la palabra para poderla leer y le ha pedido a Él en el Espíritu que le enseñe, que le eduque, que lo redarguya y fuera eso, que le dé esa educación de universidad. Para que cuando usted hable, mi amado hermano, hable la palabra de Dios. ¿Sí? Yo les decía la otra vez que mi abuelita decía, mire, es que esa china entró a la universidad, pero la universidad no entró en ella. Cuando lo oía hablar, ¿cierto? ¿Sí? Y es así como Dios quiere que nosotros entremos a su universidad y que nosotros aprendamos a caminar y hablar en la forma como Él nos está enseñando. Porque en la medida que usted salga, mi amado hermano, a la calle y esté hablando de una forma diferente, yo le voy a decir, hermano, usted ha perdido su tiempo entrando a la casa del Señor. Le va a tocar ir otra vez, doblar rodilla, arrepentirse y mirar hacia dónde, hacia el sitio donde está Dios, o sea, no al sitio tal cosa, sino mirar en su corazón, haciendo introspección para poder alcanzar, ¿sí?, la bendición de Dios, que es el perdón del Señor. Y que pueda usted otra vez ser identificado, mi amado, tener una identidad en Cristo Jesús, caminar en el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo debemos permanecer pegados al Señor? Y esas claves están en Juan capítulo 15, versículos 7 al 8. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Amén. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender que es, tenemos que buscar a Dios. ¿Dónde tengo que buscarlo? ¿En la casa del vecino? ¿Será que lo tengo que buscar a Dios en el cuarto donde yo duermo?
¿Será que lo tengo que buscar en el sitio donde yo entro en mi carro para parquearlo? Y Dios dice, y Dios le dijo, desde el antiguo le dijo al pueblo, le dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Yo tengo que entregar mi corazón. Ya Dios no me está pidiendo los ojos, ni me está pidiendo los oídos, ni me está pidiendo las piernas, sino me está pidiendo mi corazón. ¿Por qué? Porque Él, cuando estaba lavando los pies de sus discípulos, Pedro, ¿qué le dijo? Ah, no, Señor, a mí no me lave. ¿Qué dijo de Dios? Si tú no permites que te lave, no podrás entrar al reino de los cielos. Estar en la presencia de mi Padre. Entonces, no, sí, entonces lávame y todo. Dijo, no, es que no hay necesidad porque ya yo los he limpiado completamente, sí, en todo su cuerpo, pero me falta lavar su caminar. Y es para el cual Él los tenía, o sea, tiene los discípulos, para que caminemos en la palabra, caminemos en el Espíritu y podamos llevar el mensaje que es de Dios. Amén. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y es así como entonces Dios quiere que tú, mi amado hermano, tenga que esforzarte, esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Tenemos que leer la palabra continuamente, mañana, tarde y noche. Yo no les digo que la lean mañana, tarde y noche. Simplemente le digo mi experiencia. Mi experiencia era que yo iba un día caminando y empecé a orarle al Señor. Caminando, en la calle. Estaba trabajando y empecé a orarle al Señor en el trabajo. Pero yo no saqué la Biblia para leerla. Simplemente vino a mi mente recuerdos de las citas bíblicas y yo le oraba al Señor y le pedía que me enseñara más sobre cada cita bíblica. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado igual? Yo creo que sí. Porque este es un pueblo que tiene mucha bendición de Dios. Entonces yo les digo eso. Ustedes están prácticamente. Lo otro, fuera de leer la palabra continuamente, tenemos que darle gracias al Señor por medio de qué. ¿Ya que yo tengo que pegar un grito? ¡Oh, Señor, tal cosa! ¿Sí? Señor, yo te amo, oh, yo te amo. Y todo el mundo por las calles caminando y diciendo yo te amo. No, mi amado hermano. Dios estableció una oración, Dios estableció un encuentro contigo. ¿En dónde? ¿Qué le dijo? Ir allá, ¿sí? En lo oculto, ¿cierto? ¿Sí? Y nos trae aquí para que nosotros oremos también. Por eso es la iglesia, mi amado hermano. Para eso es la iluminación, para que oremos al Señor. Por eso es importante la oración al comienzo de esta charla. Le hemos quitado la importancia a todas las cosas. Perdónenme que se lo diga. Pero le hemos quitado la importancia a todo lo que verdaderamente alimenta. Porque usted cómo puede que le entre el mensaje si usted no tiene abiertas las compuertas de su corazón. Pregunto. ¿Cómo quiere que le entre el mensaje si usted no trae la presencia del Espíritu de Dios para que Él le revele a usted la verdad de lo que yo les estoy hablando? Entonces, por eso Dios quiere que usted, mi amado hermano, venga. Yo sé que es un sacrificio. Yo sé que es algo duro. ¿Eh? Yo tengo que venirme más lejos. Y aquí estoy llegando a las 6:10, 6:15, ¿cierto, ahorita? ¿Ves? ¿Pero por qué razón? Porque voy a encontrarme con el Señor, voy a la casa de Dios. Ahora me va a decir, yo es que yo lo tengo todos los días. Sí, Él lo tiene todos los días. Pero usted habla con Él. Pero usted tiene intimidad con Dios. Pero usted verdaderamente sabe lo que Dios está diciendo.
Usted sabe el mensaje que Dios trae el día domingo o el día martes o el día jueves para cada uno, para aquellos que Dios ha colocado que se pongan a venir. ¿Sabe el regalo? ¿Sabe la bendición? ¿Quién sabe si lo sepamos? Es por eso que entonces Dios permite que usted ore, que tenga una oración sencilla para que converse con Dios. Y por lo tanto, Dios, ¿qué te dice? Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, atrévate a entregarme su corazón. O sea, demuéstrame que su corazón es mío. Demuéstremelo. Demuéstremelo. Yo te quiero, Señor, pero demuéstremelo. Pero es que yo amo a Dios. Demuéstreme. Mucha gente me dice a mí, yo amo a Dios. Digo yo, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Porque aún estamos confundidos por aquellas enseñanzas que nos han dado aquellos predicadores que ellos tenían otros conceptos diferentes. ¿Eh? Y no es el concepto diferente, es el concepto que está en la palabra de Dios. No les estamos enseñando otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara. ¿Qué dice? Permanezcan en mí. ¿Sí? ¿Cierto? Permanezcan en mí. Y como nosotros permanecemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos, obedecemos, todo eso lo cumplimos. Ya nos arrepentimos. Ya prácticamente le pedimos a Dios perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué se pone usted a arrepentirse? Señor, es que yo le pido perdón por mis pecados. Sí, pídalo, pero ya Dios ya sabe. Ya eso Dios lo colocó allá en el profundo del mar y Él no siquiera se va a acordar de eso. ¿Okay? Y es así como entonces tenemos que atrevernos a buscarlo, ¿cierto? Entonces, segundo, debemos permitir, o sea, o es Dios quien a nosotros nos planta, nos lleva, nos injerta. ¿Sí? Algunos dicen la siembra, la cosecha, otros dicen el hijo pródigo, otros dicen otras cosas, ¿cierto? Yo digo injertar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a ir a un sitio donde no hay otro lugar que no sea santificado, que es el tronco de Isaí, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y Dios, por intermedio de ese tronco, por intermedio de esas raíces, me da a mí que su savia. Y esa savia que llega a mí, ¿qué es? Es que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que la savia va empujando la otra savia que usted tenía del mundo y la va empezando a limpiar, o sea, va empezando a transformar, a cambiar, ¿sí? A renovar todo eso que tiene usted en su mente y en su carne y en su cuerpo, de modo tal que usted cuando dé fruto va a dar un fruto grande, apretado y bendecido, agradable ¿a quién? A Dios, no al vecino, sino a Dios. Porque eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que honrar al Padre. Y la única forma para hacerlo es por ese intermedio. Entonces tenemos que plantar, tenemos que estar plenamente convencidos de dónde estamos. ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su enfoque, mi amado hermano? ¿Cuál es su identidad? Acuérdese que Dios a usted lo ha plantado aquí, luego la identidad suya, ¿quién es? En Cristo Jesús, en Dios, pero ¿dónde? En la casa de oración, Jesucristo, el verdadero camino. He sido plantado en un sitio. Mucha gente dice, pero es que yo le oro al Señor, yo le clamo, yo oigo las charlas y tal cosa. Sí, hermano, usted puede oír las charlas. Pero Dios a usted lo ha plantado en un sitio para que usted esté en ese sitio y pueda recibir de ese sitio lo que Él quiere que tú recibas. Si ves que ese sitio no te sirve, pues entonces órale al Señor para que Él te se arraigue de ese sitio y te lleve a otro lugar. Y no arranques, porque es lo que yo le decía una vez al pastor. Yo le decía que aquel que venga, ¿sí? Tiene que ir a la casa anterior y decirle al predicador,
Dame la unción, dame la bendición para poderme ir para esta otra casa. Porque así tiene que ser, mi amado hermano. Nosotros no somos rienda suelta, nosotros no somos... Es que esta parte de esta cadena se la puedo colocar a aquella moto, tú haces eso. Tú, cuando le pones una cadena a tu moto, se la pones de la clase de la moto tuya. ¿Cierto que sí? Claro. Así es como tenemos también que respetar nosotros la clase del Señor. ¿Bien? Y es así como entonces Dios quiere que nosotros seamos comprometidos, que nosotros seamos proactivos, que nosotros estemos siempre creciendo en función de Dios, de Él, para ser solamente de Él, para estar caminando siempre Él. ¿Con qué? ¿Con qué? Con un corazón contrito y humillado. ¿Para quién? Para Él, para Dios. Pero además de eso tengo también, ¿qué es? Debo saber, debo conocer la visión de Dios. ¿Cuál es su visión? Porque en la medida que yo conozca la visión de Él, voy también a meter en mi vida esa visión para poder tener yo una misión y poder trabajarle a Él en la visión que Él tiene. En la visión que Él tiene. Es una misión que tenemos nosotros que llevar. ¿Qué dice Él? Y predicar el Evangelio. ¿Dónde? A todas las naciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ves? Y Él establece la forma como tú tienes que predicarlo. No te pongas como le pasó a Pablo, ¿sí? Que quería predicarle al pueblo judío el pecado y le daban duro. Porque Él entendió que Él solamente iba al pueblo de los gentiles a enseñarnos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Debemos hacer. Ahora, recuerda, mi amado hermano, que nosotros tenemos un peregrinaje. Que usted ya hoy buscó a Dios y usted ya, no, ya yo tengo vida eterna y tal cosa, yo puedo entonces a partir de ahora hacer lo que quiera. No, mi amado hermano, usted va a cumplir un peregrinaje y Dios es el que va podando, ¿sí? De acuerdo al fruto que tú estás dando, Él te va podando a ti y te va sacando cosas que tú no necesitas. Te va quitando la carga, ese peso. ¿Sí? Todo aquel que esté trabajado y cargado, venid a mí. ¿Sí? Venid a mí todos aquellos que tengáis sed y hambre y sed de justicia. ¿Cierto que sí? Eso lo dice la palabra. No les estoy diciendo otra cosa de verdad. Entonces tenemos que pedirle al Señor qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cómo tenemos que caminar? No de acuerdo a mi voluntad. Yo quisiera decirle a ustedes bastantes cosas. Muchísimas cosas quiero decirle a ustedes. ¿Ven? Pero Dios me dice que tengo que decir lo que Él quiere que yo diga. Porque desde hace tiempo vengo diciéndole al Señor que yo sea un instrumento para ti. No permitas que yo hable de lo que yo tengo, sino habla, Señor, de lo que tú quieres que te hable el pueblo. O sea, lo que Dios tiene para ustedes. Para ustedes. Ya Él me lo ha enseñado, entonces por ese lado se me hace fácil poderlo decir. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos que nosotros estar convencidos plenamente, tener la fe, saber que si nosotros estamos en Él, ¿sí? Él tiene que podarnos. Él tiene que quitar esas cosas que no me permiten crecer. La vez pasada les hablaba de 7 elementos que no permitían que la planta crezca, ¿cierto? ¿Sí? Y esos elementos son dentro de mí. O sea, yo le preguntaba a ustedes, bien, la tarea es saber de qué parte estamos hablando con respecto a la poda. ¿Dónde está trabajando el Señor? ¿Dónde está trabajando Dios? No Jesús, sino Dios en la poda. Porque Él es el que poda. Él es el que establece el corte que tiene que hacer para que yo no crezca más.
Si soy demasiado orgulloso, si tengo demasiada vanidad, ¿sí? Entonces Él sabe si la tengo o no la tengo, a pesar de que yo crea que no, y Él ¡pum! Me poda. Hace algo para que yo me dé cuenta de que hay algo que tengo que preguntarle al Señor. Y Él me dice, es que usted tiene esto y esto y esto. ¿Hasta ahí? Ahora recuerden, todo esto tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa, mi amado hermano? Miremos las promesas que Dios tiene ahí mismo en la palabra. Él dice que si usted permanece en Él, puede pedir todo lo que quiera. Sí, ahí lo dice, ¿cierto? Leámoslo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y como resultado les será hecho. Amén. ¿Cierto que sí? Ahí está eso. Ahora dice que Él nos demuestra a nosotros, por medio de la poda o por medio de este crecimiento, si nosotros verdaderamente somos discípulos de Él. ¿Qué dice ahí? Esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Para poder ser discípulos de Él, tenemos que llevar mucho fruto para poder glorificar al Padre, porque es la única condición, o una de las condiciones. Glorifiquemos al Padre, entonces demos mucho fruto, mi amado hermano. Y la otra es, ¿para qué? Para que podamos dar gloria y honra a ¿quién? Al Padre, ¿cierto? Al que nos está, ¿sí? Al viñador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere, bueno, después lo leen en el capítulo 17 de Juan, para que Dios les dé a ustedes una revelación y puedan entender la magnitud de lo que estaba pidiendo Jesús. ¿Sí? De lo que Jesús le estaba pidiendo al Padre para nosotros. Y la magnitud de lo que Jesús estaba pidiéndonos a nosotros de acuerdo a esa petición. Ahora, Dios tiene unos instrumentos. Mira bien, hay unos instrumentos que Dios tiene para que usted permanezca en Él. Porque el plan de Dios es que nosotros permanezcamos en Él. Que nosotros vivifiquemos la presencia de Dios. Que nosotros seamos de Él, para Él y en Él. Y es así como entonces Dios tiene unos instrumentos que están dados de acuerdo a algo que es importante tener en cuenta, y es la sabiduría y la justicia de Dios. Ahí funciona la sabiduría y la justicia de Dios en todo lo que Él haga y nos diga, hermano. Entonces, por eso, esos instrumentos de Él son, primero que todo, está lo que se llama la prueba. ¿Cómo te voy a probar? ¿Sí? Vamos a probarte. Vamos a que entres en esta adversidad, vamos a que entre en esta aflicción, vamos a que entre de pronto en este desierto a ver cómo. Acuérdense que el pueblo de Israel entró en el desierto y ¿qué pasaba? Cada vez iba en contra de ¿quién? Del líder. ¿Cierto? Y hacían trastabillar al líder. ¿Sí? Cuando no era así, ¿qué pasó con este pueblo? Todo el pueblo pereció menos 2. Todos, porque hasta el líder pereció. El líder no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, es eso también lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, esa prueba. ¿Eso está en qué? En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. No la leamos, se las dejo ahí en quietud. Dios tiene que, después en la prueba, Él tiene que podar, tiene que limpiar, tiene que prácticamente no limpiar, sino tiene que cortar aquellas cosas que sean necesarios cortar de acuerdo a la sabiduría y a la justicia de Dios. Porque si usted quiere cortar, si va al cortador, si va de pronto el podador común y corriente de la naturaleza, él va a cortar la rama, toda la rama.
y la deja toda despeinada. Mientras que Dios sabe qué es lo que va a cortar dentro de él. Por eso Él te dice a ti, dame, hijo mío, tu corazón. Para poder limpiar tu corazón, para poder magnificar tu corazón y para que ese corazón esté pleno en Dios. Entonces Él lo que hace es que poda eso. Y te lleva a ti a una disciplina, mi amado hermano. Eso está en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Y también lo encontramos en Hebreos 12, versículos 7 al 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Yo aquí más bien diría, no castigo, sino la disciplina de Jehová. Porque es que a veces el traductor tiene unos términos que son fuertes y que de pronto, ¿sí?, en medio de esa fortaleza no es como Dios verdaderamente quiere representarse. ¿Eh? No es que el castigo de Dios, sino es la disciplina que Dios tiene en cada uno de nosotros. También tiene otro instrumento. ¿Cuál es el otro instrumento que tiene? Que muchos predicadores prefieren mejor no hablar de ese instrumento. Y ese instrumento es el enemigo, el maligno. Aquel que va y se ubica ¿en dónde? En el alma, en el pensamiento, en la mente. ¿Sí? Y quiere tergiversar todo lo que Dios ha colocado en ti, cambiarlo. Cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Una Babel para poder alcanzar la gloria de Dios cuando es Dios el que tiene que podar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le quita, ¿sí?, la unión de conversación y los vuelve dispersos en la charla, en el habla. Para después, en el Nuevo Testamento, después de que Él vino, ¿sí?, les dijo, espérenlo a Él en el aposento alto, ¿para qué? Para que reciban todos una unidad en la palabra. Una unidad que fue el poder del Espíritu de Dios en Pentecostés. Amén. Hasta ahí, ¿cierto? Y después de eso, entonces, vemos también que hay otras cosas que también nos prueban. ¿Cuáles son? Mi vecina. Uy, ¿por qué va todas las mañanas temprano? No, duermo otro poquito. Usted sí, mire, yo duermo hasta las 10. Eso sí. El familiar que le dice, mañana tenemos un paseíto, ¿será que podemos ir? Y es cuando viene la prueba contigo, mi amado hermano, donde tú tienes que demostrarle a tu familiar con quién estás caminando. ¿Sí? Un ejemplo. Es como aquella persona que tiene sus amistades y de pronto se enamora de alguien, ¿sí?, y de pronto está acostumbrada a que todos los fines de semana sale con sus amistades. Pero el novio o la persona a la cual ama le dice, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿O qué le sucede si de pronto hace lo contrario? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo Jesús, su palabra, cuidado bien, su palabra me enseña cosas que son las que tengo yo que hacer rema, o sea, llevarlas a mi vida para poder verdaderamente. Él me enseña a mí, la palabra misma me enseña. No se quede en solamente esa cita bíblica, busque atrás y busque adelante y verá que usted va a encontrar. Algunas Biblias traen citas bíblicas que son las que lo llevan a que usted pueda entender el mensaje de Dios. Ahora recuerden, a ustedes, a ninguno, ni a mí, me nace ser bondadoso. Cuando yo estaba en el mundo, a mí, no, bondadoso. A mí me habían enseñado que tenía que ahorrar, ¿sí? ¿Ve? Y tenía que trabajar como un mulo, pero ahorrar, ¿sí? Entonces, si yo tenía que llevar, o sea, darle a alguien algo, no, porque entonces, y mi vejez después me quedo viejo y entonces sin plata.
Dios a nosotros nos enseña que Él es el proveedor, que Él es el que nos va a dar a nosotros su provisión. Luego tenemos que tener fe y la confianza en Él. Y es así como nosotros demostramos que Él es el Dios de nosotros. Por eso usted entra a veces en un proceso de ¿qué? De compromiso financiero. Y óigame bien, de pronto Dios lo lleva a que usted entre en deudas. Dios permite que usted entre en deudas. ¿Sí? A pesar de que usted sea noble, fiel, sincero, ¿sí? Lo vemos en Job. ¿Qué dice Job? ¿Qué le dijo? Si has visto a mi siervo Job, ¿sí? ¿Qué dice Job? Capítulo 1, versículos. Ya, lo todo, tranquila. Hubo en tierra de Uz, dice Job capítulo 1. Sí, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿qué fue? Un hombre generoso, ¿sí? Apartado del mal. Intachable, de todo, ¿cierto? Ahora dígame si usted no puede considerarse también generoso e intachable. ¿Y qué hace Dios? Dios lo entra, lo pone a usted en prueba, ¿sí? Y le manda algo. Permite que el otro lo ataque, ¿sí? Permite que usted entre en un proceso, ¿sí? Salga a la calle y de pronto ¡pum!, se le doble el tobillo, ¿sí? Y tenga de pronto un proceso a nivel del tobillo, no digo cuál, ¿ve? Y tenga que irse para la cama y acostarse allá con el pie en alto. ¿Qué tiene que hacer? Tráigame el televisor, me pone a ver las novelas, ¿sí? La telenovela esta de la María la Vieja, María la Nueva, todas esas cosas, ¿sí? En vez de decir, tráigame la Biblia para poderla leer y aprender más del Señor, porque para eso es que Dios la lleva a esa posición, a esa tranquilidad, ¿ven? ¿Sí? Entonces, Dios tiene un trabajo intencional contigo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú entres en una cosa que se llama dominio propio. Empiezas tú a tener ese dominio propio, empiezas a hacer los frutos del Espíritu Santo, hasta que llega un momento en el cual ya eso se le convierte en un estilo de vida. Y ese estilo de vida es un hábito. ¿Eh? A mí me pasa. Yo de pronto estoy, me levanto y tal cosa, y no hago la oración. Y a la media hora o a la hora, estoy sentado así de pronto, y de pronto digo, oye, no he hecho la oración, y voy y la hago. ¿Sí? Porque ya es un estilo de vida. Yo creo que a ustedes también les pasa igual. A ustedes también les pasa igual. A usted, Manolito, le pasa que usted está de pronto esperando un llamado y de pronto empieza a orar. Porque así es Dios con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, Él a nosotros nos modela y nos lleva a que nosotros tengamos una conversación útil. Ya no vamos a hablar de la vecina ni del vecino, sino que vamos a hablar de Dios. Ya entonces no nos paramos en la puerta, ¿sí?, a decirle, hola, buenos días, ¿qué más? ¿Cómo te fue ayer? No, estamos en la casa de Dios, venga Señor, vamos a hablar de ti solamente. Y es así como entonces Dios a nosotros nos va mostrando poco a poco todo su caminar, toda la forma de ser. ¿Para qué? Para que usted sea de qué? De bendición, mi amor. Dios estableció, en el comienzo de los comienzos, Él estableció algo bonito, algo precioso, algo hermoso. ¿Sí? Eso que Él estableció desde el comienzo de los comienzos fue algo que verdaderamente Dios dispuso. O sea, Él subió a Adán y a Eva, hagamos de cuenta, le dijo, bueno, hay un sitio que se llama vida eterna, ¿sí? Ustedes van a vivir en vida eterna, ustedes van a tener todas las cosas, van a disfrutar de mi presencia, de mi esencia, de mi calidad, y yo voy a estar con ustedes, ¿sí? Y les voy a decir, o sea, les voy a enseñar lo que hace un padre con un hijo. Trata de enseñarle cosas que ya ha aprendido de acuerdo al tiempo que ha vivido. Y en esa medida, Dios los montó en un tren
¿sí? En un tren cuyo enfoque era vida eterna. Adán y Eva estaban redimidos, o sea, no necesitaban ser redimidos. Y resulta que por culpa del pecado de Adán y Eva, entonces ellos, Adán y Eva, se bajaron del tren y se montaron en otro que le ofreció a alguien, ¿sí? Que se llamó el maligno. ¿Sí? Y les hizo entrar en un proceso que fue durante el transcurrir del tiempo. Tanto sería que Dios trajo el diluvio universal y fuera de eso Noé pecó y maldijo al nieto. O sea, volvió otra vez a montarse en el tren. Y ese tren ha venido todo el tiempo y nos ha traído unas enseñanzas, una filosofía, una forma de vida que nosotros la hemos considerado como agradables. Es aquel que nace dentro de una familia que es ladrona y él no conoce que hay una ley que dice que no puede robar. O sea, ya fue educado en esa ley, entonces él camina bajo esa ley. Pero resulta que él sale a la ciudad y se encuentra con que hay una ley que dice que no puede robar y lo meten en la cárcel. Le hacen un juicio. Pero nosotros, Dios tiene un corazón tan grande, tan hermoso, tan precioso, que Él a nosotros nos traslada, cuando nosotros nos arrepentimos, nos traslada a un sitio y en Él empezamos a caminar otra vez en el tren de alta velocidad que Él tenía al comienzo y cuyo fin, cuyo enfoque es vida eterna. Pero para poder nosotros alcanzar la vida eterna, para poder ser esos vasos frágiles, transparentes, dispuestos para Dios, tenemos que sufrir un proceso que es el que nos va a llevar que en la medida que caminamos en ese tren, vamos a ir soltando todo lo que tenemos. Y es lo que dice el alfarero, y es lo que dice la siembra de la cosecha. Y es lo que dice el hijo pródigo. Y en esa forma, como se va usted discurriendo, ¿sí? Unos se van bajando. ¿Sí? Que es cuando no aceptan la poda, no aceptan la transformación, entonces se bajan del tren. Y eso va a la perdición. Y otros deciden ser podados, ¿sí? Y en la medida que son podados, ellos van adquiriendo un conocimiento de por qué la poda. Porque es que Dios a mí me enseña por qué tal cosa. Fíjame bien, si a mí Dios me hace caer, Él me dice a mí por qué te hice caer, me enseña el porqué de las cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda verdaderamente comprenderlo a Él. Yo no tengo que ir a buscar el por qué. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tengo que buscar el para qué. ¿Para qué Dios ha permitido que yo entre en esta poda, en este proceso? ¿Sí? Porque la palabra de Dios que dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Conforme a la imagen de quién? Su Hijo. No a la imagen de otra persona, sino a la imagen de Jesús. Por eso nosotros fuimos injertados en la vid verdadera. ¿Ven? Porque Él a nosotros nos va a dar de todo, ¿sí? Él a nosotros nos quiere consentido. Oiga bien, o sea, yo no veo, oiga bien, yo no entiendo, no veo, ¿sí? ¿Por qué mucha gente dice que Dios no da lo que tiene que dar cuando Dios ya lo entregó desde hace tiempos? Él escribió un libro de la vida de cada uno de nosotros.
Él escribió un libro de la vida de ti, Él ya sabe para dónde caminas tú. Tú lo que tienes que hacer es entrar en Él y decirle, Señor, muéstrame, que yo quiero saber qué pasa con mi vida y perdóname los pecados o transforma tal cosa para que Él la renueve y te lleve a ti ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es llevarte a la tierra prometida. ¿O cree que el pueblo de Israel no cometió un pecado grande cuando decidió ¿sí? adorar al becerro de oro? Grandísimo. Y la enseñanza que trae, ¿sí? El asta con la serpiente de bronce. No quiere decir medicina. Es otra cosa que está más allá de los conocimientos del hombre. Y es así como entonces, mi amado hermano, nosotros venimos a la presencia de Él, ¿para qué? Para que, primero que todo, nosotros tengamos en esta carta magna, porque es una carta magna, tenemos un enfoque. ¿Sí? De cuando usted lee el capítulo de Génesis 1, ¿sí? Y usted se va al capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, se da cuenta de que es casi lo mismo. Como si usted cerrara el libro, ¿sí? Y en vez de empezar a leer en Génesis, uno empieza a leer en Apocalipsis 22, 21. Y en esa medida, mi amado hermano, usted empieza a darse cuenta de que Dios, ¿sí? Dios tiene para ti una serie de cosas que son importantes, sacrificios. Dios no nos dijo a nosotros, es que si usted entra en mí, no le va a pasar nada. Va a ser metido dentro de la burbuja y en esa burbuja no le va a entrar ningún microbio, ningún parásito ni nada, sino que simplemente usted va y le va a caer por respiración, le va a caer, ¿sí? El alimento para que usted crezca. Aterrice, mi amado hermano. Aterrice. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la prueba. Tenemos que ir a la poda. Tenemos que ir verdaderamente a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oigan, para cada uno de nosotros, porque cada uno tiene una vida, tiene una misión diferente que más adelante vamos a ver. Segundo, tenemos que evaluar ¿qué? El peso. El valor que tiene para mí lo que yo estoy haciendo en Dios. Eso me permite a mí poder responder a aquellas personas que en un momento dado me invitan a que yo vaya a tal parte y deje de ir a la presencia de Dios, a la casa de oración. Ese es el que me indica a mí si yo tengo que levantarme temprano y me despierta y me levanto inmediatamente o me pongo a hacer roña en la cama y me quedo hasta las 11 del día, 12 del día. Entonces, en esa medida que yo he aprendido de Dios cuánto es lo que pesa Él para mi vida y cuánto es lo que pesa para mi vida lo de lo demás, lo del mundo, cuando yo empiezo a hacer la diferenciación, pero esa diferenciación tengo que hacerlo ¿a qué? ¿A la luz de quién? De la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Amén. ¿La gente dice qué? Amén. Amén, ¿cierto que sí? ¿Listo? Entonces, en esa forma, entonces Dios establece un parámetro que es de necesidad. ¿Cuánto necesito yo a Dios? Entonces, en la medida que yo necesito a Dios, en esa medida yo entro en la prueba de Dios. Entonces, cuando Dios me empieza a mí a preguntar y me empieza a decir, bueno, ¿usted me ama? Sí, Señor, yo lo amo. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. Creo que bueno, mis corderos primero. Apacienta mis ovejas, ¿listo? Pues le dice, ¿tú me amas? Dice, ay Señor, sí, es que yo te amo con todo. Dice, apacienta, no. Ahora alimenta mis corderos, o mis ovejas. Y después le dice, ¿tú me amas? Y le dice, pero Señor, si tú sabes, y empezó a llorar. Y dice, entonces ahora sí, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque el apacentar y el alimentar es diferente. ¿O a usted no le ha pasado en la casa
que de pronto han vivido con una persona y la persona les dice, allá está la comida, ya le dejé la comida, ya le dejé el huevo frito, tal cosa, y ya está el tinto para que usted lo sirva y se lo tome. Eso se llama alimentar. ¿Listo? Pero cuando usted va a sentar, ¿sí? Es cuando llega y le dice, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? ¿Estás cansado, papito? No te pongas tranquilo, va y te acuestas y yo te llevo el tintico a la cama. ¿Listo? Y se levanta al día siguiente, ¿por qué te ríes, hermano? ¿No te ha pasado así? Que tú tienes una inquietud, ¿cierto? Ya hablamos. Entonces, todas esas cosas, mi amado hermano, es la que Jesús le quiso decir a Pedro. Pero no a Pedro, sino a la iglesia, a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Listo? Amén, amén, ¿cierto? Ahora miremos algo más. Vayámonos entonces a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Espera un momentico, vamos un poquito. Entonces, ¿qué dice ahí? Que por el gozo que Jesús sintió que soportó que la cruz. Luego nosotros tenemos que, por el gozo que tenemos en Cristo Jesús, debemos soportar la prueba. Tenemos que soportar el ser podados. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? ¿No quieren comprenderlo? ¿No quieren comprenderlo? Que nosotros, que Jesús, por el gozo que Él tenía, que Él sabía que iba a liberarnos a todos nosotros, que iba a perdonar todos nuestros pecados, Él se dispuso con gozo, con alegría. A pesar de que Él lo dijo en el monte Getsemaní, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero hizo la voluntad de Dios. Amén. Sigamos. Dice, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿quién lo sentó a la diestra de Dios? Pues Dios. ¿Por qué? Porque Él le demostró que sí servía. Que sí era un siervo amado, era un hijo amado. Entonces Él lo llevó a la presencia de Él. Entonces nosotros también, cuando cumplimos con todo eso, también vamos a la presencia de Él. Vamos a estar a los pies de Jesús. Vamos a estar a los pies de Dios también. ¿Listo? Hasta ahí más o menos vamos comprendiendo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, piense que Dios soportó, Jesús soportó. Ahora tenemos que recordar, primero que todo, Dios no le prometió a ustedes ni a nadie que siempre Él nos iría a estar bien. Él lo dijo en Romanos 8, 28 y 29, ¿cierto? Que a todos los que, ¿qué? Todos los que aman a Dios, ¿pero qué? Después dice, Él dice, no quiero que, o sea, nosotros queremos estar donde nosotros queremos estar. Señor, ¿será posible que usted me haga tal cosa? Listo, pero porque yo quiero hacer, pero Dios dice, yo quiero que ustedes estén donde yo quiero que estén, de acuerdo a mi voluntad. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón, Manuel? ¿Por qué tengo yo que estar en un sitio que Dios me ha colocado para cumplir la voluntad de Dios? En Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué dice? Para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Amén, ¿sí? Por eso Dios quiere que usted haga eso. Espérenme, les acabo aquí esta partecita y ya los dejo para aquí, porque ya, ¿qué horas son? ¿Ven? Ya están ustedes viendo la obra, hermano. ¿Ven? Entonces, espérenme que entonces haga esto, ¿listo? Sino donde Él quiere que yo esté, y allá siempre es bendición. Puesto, tenemos que tener claro, mi amado hermano, hacia dónde, ¿sí?, debo ir, qué misión debo tener, ¿sí?, y qué tengo que hacer realidad en mí, de acuerdo a lo dispuesto por Dios. ¿Para qué? Por esto, ¿qué tengo que hacer? Porque si voy a entrar dentro del propósito de Dios, tengo que tener un enfoque en Dios y tengo que ver
todo lo que Dios quiere que yo vea de acuerdo a su enfoque, no de acuerdo a lo que yo quiero que yo vea. Porque yo quiero ver muchas cosas, yo quiero que Dios me dé tal cosa, ay Señor, es que tal cosa, y empiezo a orar, pero es que el enfoque que tiene Dios es diferente. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted ore con el enfoque que Él tiene, con lo que Él nos ha enseñado, con la paciencia, con los frutos, la templanza, todo lo que tú enseñaste, Manuel. Entonces, de acuerdo a esa forma, entonces, por esto debo dejar a un lado el estar tranquilo. Ya yo no puedo estar, ¿sí? Estar viendo que lo que yo aprendí y que lo que yo estoy haciendo de acuerdo a lo que aprendí, eso es lo que Dios ha dispuesto en mi vida. Tengo que preguntarle al Señor si eso es lo que Él ha dispuesto en mi vida. ¿Para qué? Para que yo me salga de ese confort y busque otra cosa diferente. Yo tengo en mi vida propia, tengo eso que Dios colocó. O sea, Dios me sacó a mí el confort que yo tenía y me llevó a otro lugar. Y eso es lo que está haciendo Dios. Dios quiere que nosotros salgamos de nuestro confort, salgamos de eso que yo ya estoy acostumbrado a hacer. Ah, pero es que yo tal cosa, es que Dios a mí me puso a que yo aprendiera a hacer esto, ¿para qué? Tal cosa, y vivo ahí 40, 50 años, 100 años, me muero ahí. ¿Ves? Pero no le digo al Señor, Señor, muéstrame a ver qué más tiene para mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo para eso? Por lo tanto, tengo que estar dispuesto a ¿qué? A dar. Porque en la medida que yo dé, estoy dispuesto a perdonar. Si usted aprende a dar, aprende a perdonar, mi amado. Pero dígame bien, dar en Cristo Jesús. Porque si yo voy a dar pidiendo que me digan cuándo me van a devolver lo que yo he dado, Primera de Corintios capítulo 13 dice que no, ¿cierto? ¿Ve? Que no es así. Amén. Y por eso Dios te da a ti una cosa que es importante tener en cuenta, que es que te da el querer como el hacer. Él dispone que tú tengas ese anhelo. Es lo que yo siempre he dicho, que son anhelos. Yo no estoy de acuerdo con deseos, porque los deseos son de la carne. Para mí el anhelo es algo que Dios ha puesto en mí para bendición. O sea, Él lo trae para que yo sea bendecido. Entonces Él quiere que yo se lo pida a Él. Señor, dame tal cosa. ¿Eh? Pero eso es un anhelo. Cuando es un deseo, es yo le pido al Señor, ¿tá? Y listo, y a veces le pido mal. Por eso el apóstol Santiago dice, pedir como conviene. ¿Sí? ¿Y pedir con qué? Con sabiduría. Amén. Listo. Además de eso, el enfoque tiene que ser con diligencia. No tiene que tener pereza, no tiene que tener queja, no tiene que tener mentira. ¿Sí? Siempre tiene que estar disponible. En Proverbios 6, versículos 9 al 11, y yo los invito a leer para no alargar más esto. ¿Sí? Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que sí podemos leer. 2 de Pedro 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Amén. Amén. Haciendo estas cosas no caerán jamás. Siempre Dios quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria. Ahora, para finalizar, Dios nos recuerda algo que es importante, mi amado hermano. Esta vida es de retos. Cada uno de nosotros va a entrar en un reto. Cualquier segundo es un reto. Hasta para levantarse uno tiene que tener un reto, una disposición. Tiene que disponer de su vida, mi amado hermano. ¿Sí? Permite, mi amado hermano, ¿sí?, que usted reconozca, número 2, que Dios estará contigo siempre, porque la palabra de Dios lo dice.
Si nosotros somos injertados en la vida verdadera, dígame si nosotros estamos fuera de Cristo Jesús. Nosotros estamos injertados en Cristo Jesús. Pero nosotros vamos a tener todo lo que es la savia, ¿sí? Y todos los nutrimentos dados por la raíz que están siendo irrigados y sembrados por el Padre, que es el viñador. Y Él es el que está mirando nuestro crecimiento, mi amado hermano. Además de eso, Dios permite que nosotros discernamos qué es lo que me suma y qué es lo que me resta. Así como cuando uno está en la vida natural, en la vida del mundo, se da cuenta de que hay personas con las cuales uno no puede estar. Porque lo llevan a usted a complicaciones. Lo llevan a usted a que usted prácticamente pierda cosas. Hay veces que estamos casados, que estamos de pronto viviendo con alguien y esa persona de pronto nos resta en vez de sumar, y hay otras que nos suman bastante. ¿Ve? Y eso lo vemos en el diario vivir. Y aquellas personas que entran. Entonces, Él nos invita a que nosotros quitemos todas esas cosas que no nos sirven, ¿sí? Para poder avanzar. Pero ¿quién es el que le dice a usted que no le sirve? ¿Qué dijo Jesús? Padre, yo te pido que me... O sea, ¿qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Es necesario que me vaya para qué? ¿Para que venga quién? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Me enseña la verdad, ¿cierto? Me enseña de juicio, me enseña de justicia y me enseña de pecado. ¿Sí? Entonces, todo eso me lo enseña el Espíritu de Dios. Yo los invito, para la próxima charla mía, vamos a empezar a hablar de 3 citas bíblicas que quiero que ustedes la apunten, la analicen y vamos a hablarlas. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de Romanos capítulo 13, versículo 12. Vamos a hablar de Efesios 4:22 y vamos a hablar de Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. 2:10. Para que ustedes entonces lean esas citas bíblicas, si quieren pueden leerse hasta el 11 o algo así. Y hagan un análisis y entonces la próxima charla miramos a ver qué significa cada cosita de esas. ¿Qué significa? Pongamos Romanos 13, versículo 12. La palabra de Dios dice, y hagan todo esto, ¿sí? Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño. ¿Cuál sueño es el que tenemos nosotros? El último es Hebreos 2:10. Bueno, ahora sí cerremos esto porque nos llaman a que cumplamos con un tiempo. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Gloria, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces en la vida de todos nosotros. Enséñanos cada día más, Señor. Permítanos que podamos cada día disfrutar de tu presencia, papito Dios, pero más que eso, Señor, que podamos, Señor, conocerte a ti, Señor. Hogar mar adentro para poder, Señor, saber de ti, mi amado Dios. Sé, Señor, que los tiempos son cortos, que el tiempo se va acabando, Señor, y que necesitamos aprender más de ti, Señor. Que el ideal sería que pudiésemos, Señor, conocerte más a ti, más que a nosotros, Señor, más que este mundo, Señor. Saber que nosotros, Señor, en el mundo tenemos un tiempo, años, 40 años, 30 años, 25, yo viví 45. ¿Sí? Y aprendí, Señor, una serie de cosas que son las que me limitan bastante en este estar contigo, Señor. Pero gracias a ti, mi amado Dios, me has hecho entender y comprender, Señor, que tú para mí tienes una vida eterna, Señor. Y que cada día tú estás buscando el sanar mi vida, el limpiar, el quitar todo aquello que no me sirve, Señor, para poder ser una ánfora limpia y poder ser de bendición para ti, mi amado Dios. Padre, te pido que nos lleves con bien. Bendice, Señor, nuestro hogar, bendice nuestra familia, bendice, Señor, a todos aquellos, Señor, que de una forma u otra, Señor, están contigo, mi amado Dios. Bendícelos, Señor, y enséñales que ellos pueden caminar en ti, mi amado Dios.
Ellos pueden conocerte a ti, que no es nada difícil, que no es cosa del otro mundo poder estar en tu presencia, papito Dios. Que eres tú quien nos enseña, mi amado Dios. No es Él, pues no somos nosotros los que tenemos que entrar a una biblioteca y ponernos a leer libros y libros y libros cuando eres tú quien nos enseña. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien, Señor. Danos esa paz y esa tranquilidad que solo viene de ti, mi amado Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llevándonos con bien a todas las partes donde vayamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.